Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. No te preocupes tanto, querido Manuel, dijo la enfermera con simpatía, siguiendo al médico fuera del quirófano. Estaba condenado de todos modos. No entiendo por qué había que operar. Había que hacerla, replicó el médico, quitándose la mascarilla, y deberíamos haberle salvado, pero no lo hicimos. Así que no se podía haber hecho, dijo la mujer irritada. No somos dioses, también tienes que entenderlo. Y no te creas un santo. Pero el joven cirujano no solo estaba disgustado y deprimido, él mismo se había matado por su fracaso. Sí, era muy consciente de que el paciente tenía pocas posibilidades, pero si se subía a la camilla del cirujano, todavía las tenía, y no pudo salvarlo, aunque hizo todo lo que pudo. Manuel sabía que el médico jefe le había dado ese paciente desahuciado a propósito, no solo porque a Manuel no le cayera bien a primera vista, sino porque quería demostrarle al joven cirujano que no eran dioses, que no eran omnipotentes. Que se vaya acostumbrando, pensó, si no vienen entusiastas así, imaginándose desconocidos. Con solo pulsar un botón pueden salvar a todo el mundo. Pero no. Y ahora Manuel García, por cierto, tenía que decírselo todo a los familiares del difunto. ¿Y qué les iba a decir? Su ser querido ya estaba condenado, habría muerto sin la operación, habría muerto aunque la operación la hubiera realizado otra persona. ¿Les consolará eso? No tiene por qué justificarse, dijo la enfermera, como si adivinara sus pensamientos, y los familiares deberían darse cuenta de que usted no es todopoderosa. Creo que solo tiene una hija, una niña. Lo siento por ella, por supuesto, pero ¿qué se puede hacer? En la sala de espera había una niña sentada en una silla, probablemente la hija, esperando el final de la operación. Cuando oyó que alguien había entrado, levantó la cabeza esperanzada y miró al médico que había operado a su padre. García solo negó con la cabeza y extendió las manos. Las lágrimas brotaron de los ojos de la niña. Lo siento, no había nada que hacer, dijo el cirujano, ahora está demasiado lejos, ¿me entendés? Sí. Lo entiendo, eso pensé, y papá también lo entendió todo. Pero todavía duele. Manuel se sentó junto a la niña. No te preocupes, son cosas que pasan, murmuró, sin saber aún cómo comunicarse con los inconsolables familiares de los enfermos. Una enfermera se acercó y entregó a la niña un vaso de agua. Al parecer con algún medicamento, ella lo aceptó agradecida. Pero no lo bebió, lo dejó sobre la mesa, se despidió y se marchó. Y usted también, si lo desea, ahora váyase a casa. ¿Qué se le va a hacer ahora? Suspiró la enfermera. Sí, gracias, ya me voy, aceptó Manuel García y fue a cambiarse de ropa. Sí, su carrera de cirujano no había empezado muy bien. Cuando salió de la sala, vio a la misma chica llorando desconsoladamente en la silla de la salida. Realmente muy joven, probablemente incluso menor de edad, delgada y tan sola. Se acercó, se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. No llores, por favor. Ahora tienes asuntos más urgentes que atender. ¿Hay alguien que pueda ayudarte? ¿Qué hay que ayudar? Ella se encogió de hombros. Pero en realidad no tengo a nadie. Solo parientes lejanos, quizás solo ellos. No sé cómo vivir ahora, estoy sola sin mi padre. Mi madre murió hace mucho tiempo. Mis parientes no nos hablan. Volvió a encogerse de hombros, agitando débilmente la mano. ¿Estás estudiando? Manuel intentó desviar la conversación hacia temas más animados. No. Acabo de terminar la escuela, ordinaria y musical. Quería ir a alguna parte. Pero ahora no sé, ¿qué tipo de educación hay ahora? Tengo que buscar trabajo, ¿y dónde me llevarán? ¿Por qué tan desesperada? Después de todo, has terminado la escuela, además de una educación musical. ¿Tocas algún instrumento? Manuel, pero estudié sobre todo canto, clases de canto. Pensé que sería profesora en algún sitio, porque nadie me prometió un gran futuro. De todos modos, no sé, vi una tienda en el mercado. Tal vez me acepten. Pero antes de conseguir un trabajo, ¿tienes que arreglar un funeral? ¿No? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Hay alguien que te ayude? ¿Algún dinero para el funeral? Tengo un poco. Mi padre tenía algunos ahorros. No te preocupes, lo enterraré, por supuesto. Además, sus amigos probablemente ayudarán.
Trabajaba con buena gente. Tenía amigos. Pero en cualquier caso, te ayudaré. ¿Cómo te llamas? Laura. Muy bien. Laurita, aquí tienes mi teléfono. Si necesitas algo, llámame enseguida. No seas tímida. Yo no tengo la culpa de la muerte de tu papá, pero me siento en la obligación de ayudarte. No te culpo, sé que llevaba mucho tiempo enfermo, dijo la chica. Manuel García no se engañó. Realmente la ayudó con el funeral y le dio dinero, pero lo más importante es que la ayudó a conseguir un trabajo. Quizá un trabajo de dependienta no estaba tan mal para una chica joven, pero él encontró una opción mucho más interesante. En el hospital había una iglesia, que rezaba por la salud de los enfermos, bautizaba a los enfermos, enterraba a los muertos, hacía oficios como festivos y diarios. También había un pequeño coro. El joven cirujano conocía al regente del coro, le habló de una chica que estaba sola y sin trabajo, pero que tenía formación musical, y él accedió a hacerle una audición. Así que Laura fue aceptada en el coro de la iglesia, de lo cual estaba muy contenta. Por supuesto, la participación del señor García en el destino de la niña huérfana se supo en el trabajo, y en lugar de elogiarle y admirar tal comportamiento, los compañeros empezaron a reírse. Algo tú, Manuel, demasiado celoso para arreglar los asuntos de su difunta paciente. No durarás mucho si haces eso con todas. ¿Por qué con todos? No lo hice por el paciente, sino por su hija. Me daba pena la chica. 17 años, está sola, sin padres, sin parientes. Trató de explicar. Tienes una prometida. ¿Qué tiene que ver mi prometida? No estoy diciendo que vaya a casarme con esta chica, dijo irritado el cirujano, y pensó que si su prometida Caroline se enteraba de verdad de esta historia, probablemente se pondría muy triste. Y así sucedió. Al parecer, una de las enfermeras cotilleó a Carolina, que antes trabajaba en el mismo hospital, como administrativa, y que cuando se casó con Manuel la despidió, claro, pero no perdió los lazos con los antiguos empleados. Y como en el hospital se cotilleaba, le llegó a Carolina. Y empezó a contar. He oído que se te murió un paciente bajo el bisturí, y tú, que eres un hombre bondadoso, decidiste adoptar a su hija. ¿O qué se te ocurrió? Preguntó venenosamente. ¿De qué estás hablando, Carolita? Yo no voy a adoptar a nadie. Solo he ayudado un poco a la niña, que está sola, huérfana. Y pensar que no sabía que estaba viviendo con la Madre Teresa. Pensé que estaba viviendo con un hombre. No Madre Teresa, solo un poco de ayuda, eso es todo. Eso es loable, no voy a discutir, loable. ¿Pero no tienes a nadie más para ayudar? Supongo que no pensaste en mí mientras tanto. ¿No es bonita la huérfana? Siempre estás en mi mente, querida. Te aseguro que no tengo nada que ver con esa chica. No creo que puedas preocuparte por extraños, por nada. ¿Cuántos años dijiste que tenía? 17. Bueno, ya ha alcanzado la edad de consentimiento, y dentro de un año podrás casarte con ella, ¿no? Por desgracia, Caroline era demasiado celosa y seguía comunicándose con el personal del hospital para mantener siempre el pulso, es decir, no permitir ni el más inocente flirteo de su futuro marido con ninguna de las enfermeras o pacientes. Así que era difícil convencer a una chica con semejante carácter de que no iba a engañarla e iniciar cualquier relación con una huérfana. Sin embargo, Caroline debía de tener serios planes para él, y por eso acabaron reconciliándose. Pero para no estropear la relación con su amada, Manuel decidió no comunicarse más con Laura. Sobre todo porque realmente no tenía planes para esta chica. Lo único que sabía por un conocido era que seguía cantando en el coro, que le iba bien, y que en su tiempo libre Laura incluso tenía un blog donde colgaba canciones de su propia composición e interpretación. Él entraba de vez en cuando y escuchaba esas canciones, pero de forma que la novia no las oyera. Y así han pasado 3 años desde estos acontecimientos. Durante este tiempo, Manuel y Caroline se casaron. Y aunque la joven esposa no tenía nuevos motivos de celos, su relación seguía sin ser la mejor. Ella pensaba que se había casado con un médico joven y prometedor que trabajaría por primera vez en un hospital normal, demostraría su valía y luego se trasladaría a una clínica privada. Y tal vez, abriría su propia clínica, y entonces su vida sería segura, fácil y hermosa, como ella había soñado toda su vida.
Pero todo resultó muy distinto. La relación de Manuel con el médico jefe no era la mejor, y como consecuencia, el joven y talentoso cirujano tenía que pasar la mayor parte del tiempo de guardia, y las operaciones que le asignaban no añadían gloria ni pluses a su reputación. Además, Manuel no era un hombre ambicioso, y ni siquiera intentaba promocionarse de ninguna manera, conformándose con poco, y así irritaba increíblemente a Caroline. No sé cuánto tiempo vamos a vivir como mendigos. Me casé con un cirujano prometedor o con un fontanero mendigo. Aunque cualquier fontanero gana más dinero que tú. Y tú, como un tonto, no puedes llevarte bien con tus jefes. Pero si fueras un hombre normal, hace tiempo que en una clínica privada te habrían hecho cirugía plástica, habrían remodelado a viejas en bellezas, ¿y qué haces tú ahí? Regañaba a su marido todos los días. Y yo trato a la gente, y a ancianas, y a bellezas. Y entonces, ¿por qué somos mendigos? Compramos una casa, tenemos todo. ¿Qué tenemos? Muéstrame lo que tenemos. Compró una casa, por Dios. Si no fuera por mí, ni siquiera tendríamos una casa, así que no hay nada que agarrar. No debería haberme involucrado contigo. Tubo de limpieza. Seguro que en el trabajo solo confían en ti para llevar barcos, nada más. Tales conversaciones tenían lugar en su casa de campo, comprada tras la venta de 2 pisos de ciudad. Caroline, soñando con una vida hermosa, quería vivir en el campo, en un pueblecito de élite, y entrar en la sociedad de las mujeres más elegantes y ricas. Y estas mujeres, en su mente, deberían estar buscando oportunidades para conocerla a ella, la esposa del cirujano plástico más famoso. ¿Y qué consiguió? Un marido, un médico ordinario en un hospital ordinario, y una casa de campo, que ella soñaba con convertir en un lujoso castillo rodeado de flores y árboles exóticos. Pero, ¿de dónde sacaría el dinero para todo esto? Ni para terminar la casa, ni para contratar a un buen jardinero, no podían permitírselo, por supuesto, en la situación actual. Así que su casa se quedó en medio del pueblo de la élite como un diente podrido. ¿Qué clase de alta sociedad, si con la gente decente y hablar con vergüenza? Y el marido es feliz con todo. Tenemos todo, tenemos una hermosa casa, y el jardín, bueno, ¿por qué un jardinero? Usted mismo plantaría flores, arbustos, lo que quiere. ¿Una persona normal dice eso? Por supuesto que no. En una casa tan bonita solo puede vivir gente hambrienta. Y plantar ella misma un jardín. También le aconsejaría plantar patatas. ¿Ha visto cuánto cuestan las semillas y los plantones que necesita? ¿Sabe cuánto se gasta en una manicura para acabar después en la tierra? No. Caroline estaba equivocada, muy seriamente equivocada. Ella lo tiene todo. Inteligencia, sentido práctico, gusto. Y la belleza, por supuesto, nadie lo discutirá. Y vive como podría vivir cualquier ama de casa gorda, oliendo a sopas y carne frita. Y podría vivir de otra manera, con un buen marido, capaz de mantener a una bella esposa. ¿Qué galán la había cortejado? No. Por alguna razón ella apostó por este Manuel, el caballo gris, y ahora toda su vida será tan gris y sin sentido. Y está insinuando tener hijos. No puede vivir sin herederos, pobrecito. ¿Qué clase de hijos con una vida así, pensarías? Caroline no quería hijos en absoluto. Aunque solo fuera porque cada día tenía más claro que un matrimonio así no era para ella, y que no duraría mucho. Aquí habrá alguien realmente prometedor y adiós, querido Manuel. Gracias a él solo se puede decir por la ciencia, la segunda vez no cometerá tal error. Deje que el marido no será tan joven, pero ya no es con algunas perspectivas fantasma, pero ya con la cabeza sobre los hombros y algo logrado. Aquí, por supuesto, tiene que estar en la armadura completa de su joven belleza y sin una dote dudosa en forma de niños. Pero sin la reputación de una mujer estéril también es importante. Bueno, ¿cómo se las arregla para el 3er año de matrimonio sin dar a luz? Este es su negocio, nadie debe saber nada sobre él. Es decir, todo el mundo tiene que saber que ella quiere tener hijos, y mal, pero su marido, en este sentido, es incompetente. Caroline tenía cierto don de persuasión, así que pudo inculcar esta versión no solo a los demás, sino también al propio Manuel. Él, por supuesto, era médico, podía examinarse y tratarse a sí mismo, y en caso de cualquier cosa, pero, en primer lugar, no tenía tiempo.
Y en segundo lugar, era vergonzoso. Él no es todavía 30, y de repente con tales problemas para hacer frente. Y por no decir que realmente creía en su infertilidad. Pero Caroline no se queda embarazada, a pesar de que ella misma, según su propia creencia, sueña con tener hijos. ¿Cuántas veces ella misma se quejó de que quería un bebé, pero por su culpa no podía tenerlo? Estoy perfectamente, me lo han comprobado 100 veces, no lo dudes. Todo es por tu culpa, no puedes ganar dinero, no puedes tener hijos. ¿Por qué te casaste en primer lugar? No lo entiendo. Él me amaba, por eso se casó. Todavía me ama. Bueno, al menos no quiere divorciarse, aunque cada vez más a menudo le viene a la cabeza la idea de que es la única forma de salir de una situación así. Especialmente después de una conversación que escuchó por casualidad. No, él no era un fan de escuchar chismes, solo caminar por el pasillo a los vestuarios, y al pasar por el cubículo, donde por lo general fumaba camilleros, escuchó su apellido, y en un contexto extraño. Uno de los chicos preguntó: ¿por qué la mujer de nuestro García anda siempre por el hospital? ¿Está intentando volver a conseguir trabajo? Era extraño. Carolina nunca había acudido a su lugar de trabajo, ni siquiera con antiguos conocidos. Se relacionaba en algún lugar neutral. Y el interlocutor de la primera respondió: a trabajar. Ella se ocupa más de asuntos personales, ja. Y no con su marido. ¿Es infiel? Claro que sí. Y puedes entenderla, han estado casados tanto tiempo, y no pueden tener un hijo. Así que nuestra buena doctora es débil en esta área. Así que ella está buscando ayuda. ¿Con Jorge? Ve más alto, con Diego Pascal. Ella no quiere meterse con el jefe del departamento. Quiere algo más serio. Quiere al médico jefe. ¿Y qué? Es muy bonita. Está haciendo lo correcto. No hay tiempo que perder. Manuel García se dio la vuelta lentamente y se alejó, para que nadie se diera cuenta de que había presenciado una desagradable conversación. Una turbia amargura se instalaba en su alma. Esto era lo que Carolina hacía a sus espaldas. Pues sí, últimamente tenía sospechas de su infidelidad, pero resulta que su mujer no solo engaña, sino que lo hace así, casi abiertamente, a la vista de todos. Y no solo eso, difunde rumores sobre su debilidad en la parte masculina. Y que necesita justificarse. Y, al parecer, lo hace con éxito. Incluso los que conocen sus aventuras, justifican a la pobre mujer, a la que su propio marido no presta suficiente atención. Pero él no tiene pruebas, por supuesto, así que no puede enfrentarse abiertamente a Caroline. Y rastrear, reunir pruebas y, más aún, implicar a extraños en ello. No, eso nunca lo hará. Al final del día, Manuel incluso se había calmado un poco. ¿Por qué iba a alterarse al oír la charla de algunos celadores? Y entonces, justo cuando se había convencido de que todos esos chismorreos carecían de fundamento, oyó a las jóvenes enfermeras parlotear sobre las mismas cosas. Que el señor Pascal no se case con ella. ¿Qué se cree? Debería vivir con su marido. Manuel es un buen hombre. Una cosa es ser normal y otra ser un médico a cargo. Hay estatus y dinero. Carolina siempre estaba ávida de dinero. Su mujer tenía ese defecto, Manuel mismo lo sabía. Pero ¿qué podía hacer él ahora, si ella realmente tenía una aventura con el médico jefe? Y ahora, en un momento tan difícil para él, de repente llegó una trágica noticia. Murió un viejo amigo de su padre, Nicolás Rivera. El padre Manuel murió hace mucho tiempo, porque con su amigo se veían muy poco, salvo para felicitarse las fiestas por teléfono, y eso no siempre. Y entonces hubo una llamada de algún desconocido, que dijo que Nicolás Rivera murió repentinamente de un ataque al corazón, informó sobre la hora del funeral y despedida. Manuel, por supuesto, no podía no ir, respetaba a este hombre, recordaba bien lo bien que se habían comunicado con su difunto padre, y Nicolás Rivera siempre les había ayudado, mientras Manuel aún no trabajaba. Era un hombre rico, un hombre de negocios, y bastante exitoso y conocido en la ciudad. Así que probablemente habría mucha gente en el funeral, y ellos deberían ir. Con la familia del difunto, sin embargo, las relaciones no eran buenas. A la esposa de Nicolás Rivera nunca le gustaron los amigos de su marido, y en general era una mujer bastante extraña, retraída, y al mismo tiempo escandalosa. No quieren reunirse con ella.
Y el propio ambiente de los cementerios y los funerales tiene un efecto deprimente. Pero ¿qué se le va a hacer? Hay que dar el último adiós al difunto. He llamado a mi mujer, pero me ha dicho que no. ¿Por qué debería ir allí? Sería un pariente, pero solo es un amigo de tu padre. Ni siquiera conocía a tu padre, ni a este amigo. ¿Por qué debería verlo muerto? Ve a ver si te dejó algo como herencia. Dicen que tiene mucho dinero. Sí, esa es la clase de persona que era Caroline. No le interesaba nada más que el dinero. La despedida tuvo lugar en el cementerio, cerca de la tumba que ya había sido cavada. El cura estaba allí para el servicio fúnebre. Y aquí, entre los cantantes del coro de la iglesia, Manuel García vio a su vieja conocida, Laura, que después del funeral de su padre, consideraba y no veía, solo en sus videos. La chica también le reconoció, sonrió levemente y asintió con la cabeza. El ambiente no era propicio para encontrarse con viejos conocidos. Pero en este funeral ocurrió otra cosa extraña. Cuando terminó el funeral, un notario salió de entre la multitud, se acercó al ataúd y pidió a todos que escucharan la última voluntad del difunto. Me doy cuenta de que esto no se ajusta exactamente a las normas, pero era el deseo del propio Nicolás Rivera. Su testamento debo leerlo sobre el ataúd, informó. Lo que anunció conmocionó a todos. Resultó que el difunto había legado toda su fortuna no a su familia, a su mujer y a su hija, sino a una desconocida, la señorita Ana Laura Capricho. Al principio Manuel García pensó que había oído lo que había oído, porque así se llamaba su amiga Laura. Luego pensó que era una coincidencia. Pero el notario declaró: esta heredera está entre nosotros. Toma, querida Ana Laura, coge los documentos. La chica se acercó, cogió de las manos del notario la carpeta con los documentos y miró a su alrededor confusa. No entiendo qué significa esto. ¿Por qué yo? Debe de ser un error. No hay ningún error. Sobre las razones de esta decisión de Nicolás Rivera, creo que se enterará por los documentos, dijo el notario y se fue. Todos los demás presentes estaban en estado de shock. Nadie entendía lo que había pasado, porque esta chica no era pariente ni siquiera conocida del difunto. La primera en entrar en razón fue la esposa, es decir, la viuda de Nicolás Rivera. ¿Qué significa esto?, exclamó. ¿Qué significa? ¿Por qué nos deja todo a un desconocido y no a mí y a mi hija? Nosotras somos herederas de primera línea, y este es un estafador. No entiendo nada. Laura seguía murmurando confusa. No entiende nada. Mírala. Qué borrega es, canta en el coro, reza a Dios. Y ella misma, probablemente, últimamente solo ha estado cortejando a mi marido, haciendo de todo para apoderarse de su dinero, para dejarnos a Lucía y a mí en la calle, desnudas y descalzas. Su hija, ya mayorcita, que apoyaba totalmente a su madre, se sumó a la conversación. ¿Qué pasa, mamá? Me da igual quién sea esa descarada. Pero mi padre no tenía derecho a hacerme eso, y a ti tampoco. Todo debería pertenecernos a nosotros, no a ella. ¿Es tanto dinero, y dárselo a una extraña? No basta con matarte, sinvergüenza, meterte en la cárcel, enterrarte junto con ese viejo loco. Gritó la hija del difunto sobre el ataúd aún insepulto. Algunos parientes o amigos íntimos de la viuda también atacaron a Anya con algunas quejas. La pobre heredera no sabía qué hacer, aferraba la carpeta con documentos y lloraba impotente. Manuel García, asombrado por toda la escena, se acercó, cogió a la chica de la mano y le dijo: vámonos rápido de aquí, Laurita, y la sacó literalmente del cementerio a la fuerza, entre los gritos de los inconformes con el testamento. No entiendo nada, gritó Laura mientras Manuel la metía en el coche, ni siquiera conocía a este hombre. ¿Por qué me deja dinero? No tengo ni idea, Laurita, pero el notario me dijo que probablemente se mencionaría en el testamento, respondió Igor, igual de confuso y perplejo. Pero, ¿por qué les hizo eso a su mujer y a su hija? Es evidente que no se esperaban semejante giro de los acontecimientos. Para mí, eso tiene más sentido. A juzgar por la reacción de esos mismos familiares, puedes ver por ti mismo qué clase de personas son. Probablemente, querían castigarlos de esta manera. No importa qué clase de personas son, él vivía con ellos, los amaba, y nunca me vio. Y ahora dirán todo tipo de cosas sobre mí. Yo no soy un delincuente.
Nunca he hecho nada de eso, ¿me crees? Claro que te creo, Laurita, y no dudo ni por un minuto que estarás bien. Seguro que el difunto tenía motivos para legarte el dinero. Vete a casa, lee el testamento y seguro que lo entiendes. Y luego, si quieres, me lo cuentas. Y no llores así, no es para tanto, la consoló Manuel como pudo. Rechazaré el dinero, no debe ser mío. Sobre todo, ya ves lo mal que lo perciben quienes probablemente necesitan ese dinero más que yo, y tienen más derecho a él. La chica no pudo calmarse. Manuel García llevó a la chica a casa, pero no entró, se fue a su casa. Y allí estaba esperando un nuevo escándalo, ahora con su propia mujer, pero sobre el mismo tema. Resulta que ya había tenido tiempo de informar sobre lo que hubo en el funeral. Bueno, querido, ¿te has buscado una nueva compañera, y rica heredera? Dicen que es la misma chica a la que has ayudado antes. Bueno, ahora es joven y rica. No soy rival para ella, ¿verdad? Carolina, por favor. No intentaba cortejar a nadie ni entonces ni ahora, solo llevé a la chica a casa. Sí, ¿cómo olvidarlo? Lo tienes fácil, cariño. Entonces solo la ayudaste con el funeral, ahora solo la llevas, no es para tanto, ¿no? ¿Y el hecho de que tenga una enorme herencia no es un argumento para ti? Caroline, no puedo oír más esto, por favor. ¿No puedes oírlo? Quizás tampoco puedas verme. ¿Por qué tienes que mirarme? Ahora tienes a otra persona. Por favor, no estoy discutiendo. Vive con ella todo el tiempo que quieras. Pero a ver qué vas a cantar cuando la demanden y anulen el testamento de esa chiflada. Y Natalia y Lucía lo harán. Ya lo creo que lo harán. Lo harán. Por ese dinero dejarán a tu belleza sin nada. A ver qué te parece entonces, tendrás una esposa joven, pero sin un centavo de dinero, y sin casa. Y esta casa, por cierto, está registrada a mi nombre. Así que me voy ahora, por supuesto, pero entonces tendrás que salir de ella. Manuel miró desconcertado a su mujer. ¿Qué pretendía? ¿De verdad había decidido dejarle? No le sorprendió, ni siquiera le disgustó. Era evidente que su relación estaba estancada desde hacía tiempo, pero el hecho de que ella hubiera decidido dejarlo ahora era extraño. ¿Por qué me miras así? Caroline metió algunos objetos en el bolso y preguntó con maldad. Sí, me voy, estoy harta de ti. Por fin quiero una vida normal. Quiero una vida de libertad y seguridad, sin un gilipollas como tú. Y después de que me engañaste. ¿Yo te engañé? Manuel no podía soportarlo. Tal vez me engañaste. ¿Con quién? Me pregunto. Diego Pascal. ¿O has encontrado a alguien mejor? Cabrón, ¿vas a insultarme otra vez? ¿A dónde voy y con quién voy no es asunto tuyo? Piensa en ti, ¿a dónde irás? Y la mujer dio un portazo y salió corriendo de la casa. Este incidente fue un regalo para Carolina. Llevaba mucho tiempo pensando en dejar a su marido y hacerle parecer culpable. No le gustaba que la culparan. Y llevaba mucho tiempo pensando en marcharse. Y su amante también hacía tiempo que exigía alguna certeza. Estaba cansado de ser el amante de una mujer casada. Al darse cuenta de que podía perder al hombre que le convenía más que Manuel, Carolina se había dado prisa. Y ahora parecía ser la ocasión propicia. Manuel estaba pasando por la partida de su esposa muy duro. Parecía que hacía tiempo que había llegado a esto, hacía tiempo que no sentía nada por ella, pero aquí está. No es tanto que Carolina ya no esté en casa, deprimida, sino la opinión de los demás al respecto. Ya al día siguiente, nada más llegar al trabajo, se dio cuenta de que todo el mundo sabía que su mujer le había dejado. Y al mismo tiempo sobre la herencia y sobre su supuesta relación con Laura. Se oía todo el tiempo. Podía entender a Caroline, él había tenido algún tipo de relación con esa huérfana durante mucho tiempo. Y ahora ella se había hecho rica, así que no le servía a su mujer. No iba a hacer cambiar de opinión a nadie y, de hecho, nadie le juzgaba realmente, solo cuchicheaban por las esquinas, y era muy desagradable. Parecía que, bueno, ¿qué le importaba su vida privada? Nunca comentaba nada con sus colegas, pero resulta que ellos solo hablan de que está divorciado, y parece que ya se va a casar de nuevo. Yo me casaría con alguien así, escuchó comentarios a sus espaldas, sin ruidos, sin advertencias, y de repente una herencia así. Sí, es una chica con suerte, no sé por qué. Es cuestión de ver si tiene suerte.
Por lo visto, los herederos legítimos no van a echarse atrás. Manuel García se dio cuenta de que la escandalosa esposa de Nicolás Rivera y su hija probablemente intentarían arruinar la vida de Laura de alguna manera. Pero lo último que quería era involucrarse en esta historia. Tenía sus propios problemas que resolver. De repente, Laura le llamó ella misma. Disculpe, señor García, vengo a pedirle ayuda otra vez. O al menos algún consejo, no sé por qué. Es que, de verdad, no entiendo lo que está pasando, dijo la muchacha, conteniendo claramente las lágrimas. Verá, por culpa de esta herencia, parece que estoy metida en un lío muy serio. Yo también, quiso decir Manuel, pero en vez de eso preguntó. ¿Qué ha pasado, Laurita? ¿Te están dominando los familiares del difunto? No sé quién, pero está claro que alguien trama algo con esta herencia. No lo entiendo. Quiero decir, ni siquiera puedo leer de qué se trata. Me lo está legando todo, y ya está, ¿y por qué? Y no sé a quién acudir. ¿Recuerdas al menos el número de teléfono de ese notario? No lo encuentro. Bueno, quizás pueda pedirle los detalles. La voz de la chica sonaba tan perdida. Conseguiré el número de teléfono, prometió Manuel, y quedaremos algún día para hablar de ello. Cuéntame tus problemas. Oh, son muchos problemas, gritó ella, pero ahora sonaba un poco aliviada. No sé si voy a vivir. Unas personas extrañas no dejan de llamarme, de seguirme, de insistir en que renuncie al dinero. Estoy dispuesta a hacerlo, pero me exigen que lo haga legalmente, y no sé cómo hacerlo. Manuel estaba seguro de que Laura estaba dramatizando la situación. Tal vez la viuda y la hija del difunto la habían llamado y le habían dicho cosas desagradables por su mal carácter. Por eso estaba asustada. Bueno, ¿qué otra cosa se podía esperar? Una chica sola, sin protección. Así que ¿por qué no conocerla y no ayudar al menos en algo? Tal vez le distraería un poco de sus propias preocupaciones. Lo primero que hizo fue llamar al notario, para concertar una cita con él. Al fin y al cabo, era necesario solucionar lo de la herencia. Quizás realmente había algún error, y cuando se corrigiera, todo iría bien. Junto con Laura viajaron a su despacho y allí se enteraron del motivo de la herencia de Laura. Su padre, Laurita, probablemente no sabía que tenía un hermano. Tampoco el propio Nicolás Rivera desde hacía tiempo, y eran gemelos. Sí, Laura, tu padre ya había muerto cuando se supo. ¿Por qué Nicolás Rivera no trató de llevarse bien contigo, su sobrina? No lo sé. Pero seguramente fue la señora Natalia, su esposa. Es tan mujer que difícilmente lo dejaría relacionarse con unos parientes desconocidos. Pero ella no pudo influir en la redacción del testamento. Pero, ¿cómo sucedió? Laura se preguntaba, ¿cómo es posible no saber nada de un hermano gemelo? Y papá, desde luego, no sabía nada de ninguno de sus parientes, sobre todo de su hermano. Fue porque los separaron a una edad temprana. Los padres se divorciaron, y decidieron separar a los niños. Uno se lo llevó su madre, el otro su padre, y parece que no hay problemas, nadie delinque. Nadie tiene que pagar pensión alimenticia a nadie. Su padre se quedó con su padre, vivían, como usted sabe, simplemente y pobremente. Pero la madre de los gemelos después del divorcio se casó con un hombre influyente, y se fue con su hijo Nicolás, criado en consecuencia. Se convirtió en un hombre de negocios, un hombre rico. Además, heredó algo de su padrastro. En general, vivió sin muchos problemas. Excepto por un problema, tenía un problema con su esposa. No vivían muy bien, y probablemente por eso decidió legarte la mayor parte de su fortuna a ti, su sobrina. Pero tiene una hija, Lucía. ¿Por qué la dejó sin herencia? En primer lugar, no se trata de su propia hija, se casó con una mujer con una hija, y no tenían hijos en común. Y en segundo lugar, la viuda y la hija tampoco se quedan sin nada. Solo en bienes inmuebles tienen varios millones, además de todos los bienes adquiridos, que no son solo cacharros y trapos. Pueden vivir tranquilamente muchos años sin preocuparse de nada. Pero, claro, también quieren el dinero. Que renuncie a todo este dinero, a toda esta herencia. Y todos viviremos en paz. Exclamó la chica, no necesito este dinero para nada, y sobre todo no necesito problemas con estos parientes. No quiero conocerlos, no quiero discutir con ellos. Es comprensible, pero la cuestión es que no puedes negarte,
es la voluntad del difunto, y no puedes violarla de ninguna manera, dijo el notario. De acuerdo. ¿Pero qué hago entonces? No me dejan en paz. Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar por culpa de esta herencia. Que no me sirve para nada, insistió Laura. El dinero siempre hace falta, sonrió el notario, puedes hacer con él lo que quieras, pero no puedes violar la voluntad del difunto. ¿Por qué me lo dejó todo a mí y no a su mujer y a su hija? Familia o no, no fue a mí a quien crió, fue a Lucía. Vivían al lado de él. Esa es la pregunta, pero también es la respuesta. Por eso no quería dejarles nada a su mujer y a su hija, porque vivía con ellas, sabía cómo eran realmente, qué sentían por él. Y al mismo tiempo, como ya he dicho, les dejó todo. Les proporcionó todo, es decir, su familia no tendrá que ser pobre. Y eso, a pesar de que su hija adoptiva, Lucía, creció sin ser la mejor persona, le estropeaba mucho la sangre, y las relaciones con su padre eran peores de lo imaginable. Y su mujer le causaba muchos problemas, por lo que no es de extrañar que decidiera mostrar así su actitud hacia ambos. Pero si no me conocía de nada, exclamó Laura. ¿Cómo lo sabe? Es probable que Nicolás Rivera haya sabido algo de la vida de su hermano y de ti. Bueno, pero ¿qué voy a hacer ahora? El dinero es bueno, pero no a este precio. Con ese dinero tengo muchos problemas, sobre todo con esta familia. Estoy de acuerdo contigo, por supuesto, suspiró el notario, pero en eso no puedo ayudarte. Depende de ti. Manuel García también tranquilizó a la muchacha lo mejor que pudo, asegurándole que no había nada que temer, y Laura se animó un poco, o al menos lo fingió. Era evidente que la chica seguía preocupada, pero Manuel tenía sus propios asuntos que atender. El proceso de divorcio con Carolina estaba en pleno apogeo, y no era nada fácil. El caso es que, casados vendieron sus pisos y compraron la casa en la que ahora vivían. Pero solo estaba registrada a nombre de Caroline. Manuel decidió hacerle un regalo de bodas. Ahora es muy doloroso para él vengarse. Su mujer le desahució de la casa, y no tenía otra vivienda. Y Carolina, tolerarlo en su casa no iba a. Ella lo dijo justo después del divorcio. ¿Qué estás haciendo aquí? Recoge tus cosas y vete. Carolina, ¿qué estás diciendo? Es nuestra casa, mi dinero está invertido en ella. Sabes que no tengo a dónde ir. ¿De verdad crees que eso me importa? Tienes una amante, joven y rica. Deja que te compre un piso. Un inquilino. Se burló Caroline. Manuel solo suspiró cuando se dio cuenta de que era inútil seguir hablando con ella. Decidió que, de momento, alquilaría una habitación o se quedaría en casa de un amigo. Como último recurso, podría dormir en el hospital, en la habitación de los residentes. Los problemas de Laura continuaban, y seguía siendo atacada por algunas personas extrañas que la convencían de que se estaba haciendo daño a sí misma, en primer lugar, al negarse a devolver el dinero. No voy a devolver nada, dijo resueltamente Laura, que ya se había dado cuenta de la clase de personas que eran la mujer de su pariente y su hija adoptiva. Les basta con lo que han podido llevarse para ellas. Y mi tío no trabajó toda su vida para que ellas se lo gastaran todo a su gusto. Fue la decisión de la muchacha, que ya había hecho un plan de cómo aprovechar la riqueza recibida. Era una muchacha modesta, siempre vivió, como se dice, del dinero del cobre, y por eso no tenía caprichos ni deseos para sí misma. Pero sabía muy bien que el dinero no solo da poder, sino también la oportunidad de ayudar a otras personas. Su único amigo era Manuel García, solo con él podía quejarse de sus fracasos y compartir sus planes, pero en algún momento se dio cuenta de que él mismo tenía muchos problemas. Cuando se enteró de que el médico se había quedado sin piso, le ofreció quedarse con ella. ¿Te vendrá bien ir al hospital desde mi casa y, en general, qué sentido tiene tu vagabundeo?, le dijo, avergonzada. Sí, a Laura le gustaba aquel joven apuesto y fuerte desde hacía mucho tiempo, literalmente desde la primera vista, pero solía ocultar sus sentimientos incluso a sí misma. Sabía que estaba casado y, si era así, no tenía nada que esperar. Y ahora estaba divorciado y necesitaba ayuda. ¿Por qué no podía dársela al hombre que tantas veces la había ayudado? Y a lo mejor, viviendo a mi lado, se da cuenta de que se lo ofrecí por una razón. Pensó Laura, sonrojándose de vergüenza incluso en privado, avergonzada por sus pensamientos.
Sin embargo, sus sueños pronto se hicieron realidad y ella y Manuel empezaron a vivir juntos. Eso fue después de que él se enterara de que su exmujer estaba embarazada, lo que supuso la ruptura definitiva. Sí, Carolina no se casó con su amante, fuera quien fuera, pero en cualquier caso tendrían un hijo, y, por lo tanto, la exmujer ya no podría reclamarle nada. Sin embargo, se equivocó, Carolina estaba embarazada de él. Al dejar a su marido, no sabía en qué situación se encontraba, y cuando se enteró, al principio no estaba contenta, ni siquiera asustada, solo enfadada. Recordando todas las fechas, enseguida se dio cuenta de que el padre del niño era Manuel. ¿Cómo puede ser, tantos años vividos y nada, y aquí valió la pena que me fuera? Pues resulta que me dejó semejante recuerdo de sí mismo. ¿Qué hago ahora? Decidió callarse al principio, para decirle después a su amante que el bebé era suyo. Después de todo, este embarazo podría incluso ayudarla, porque su amante no tenía ninguna prisa por declararse, y ella tenía que casarse con él. Él no entendía de indirectas, o fingía no entender. Pero ahora que estaba embarazada, ¿a dónde podía ir? Lo principal era hacerle creer. Sin embargo, en cuanto ella le dijo que pronto tendrían un hijo, el amante, que no quería convertirse en marido, se echó a reír. «Felicidades, querida. ¿Y por qué te divorciaste? Dime por favor. ¿O no es del marido?» «Por supuesto que no de mi marido», exclamó Caroline, «es de ti, amor. Vivimos juntos, ¿verdad?» «Lo sé, no te preocupes, lo hacemos. He vivido con mucha gente, pero el problema es que las mujeres no pueden quedarse embarazadas de mí. Tengo un certificado para eso, así que no puedes culparme de tener hijos. Soy estéril, ¿comprendes?», dijo el hombre regodeándose. «¿Cómo es posible? ¿Por qué eres estéril?» Caroline se asustó. «Porque sí, esas enfermedades existen. Yo las tuve de niña y desde entonces nada más. Me trataron, nada me ayudó. Tú mismo sabes muy bien que estuve casado, y más de una vez, y mis esposas querían hijos míos, y cuando resultó que era imposible, se divorciaron de mí. ¿Y ahora has decidido hacerme feliz con un heredero? Gracias, por supuesto, pero no quiero hijos de otras personas. Así que puedes mudarte lentamente a tu casa, y esperar a tu hijo allí. Trate de arreglar las cosas con su marido, tal vez no sea demasiado tarde. Pero he alquilado la casa, no tengo otro sitio donde ir. No te voy a echar hoy, puedes quedarte hasta que resuelvas tus problemas de vivienda. Pero no tardes mucho, no más de un mes, por favor. Ya no soy un hombre joven, y tengo mi propia vida que organizar. Pero, ¿por qué no puedes casarte conmigo?, gimoteó Caroline. Porque mientes demasiado. Has estado mintiendo a tu marido e intentando engañarme, y no me gusta nada. Así que un mes después Carolina volvió a su casa, embarazada y sola. Intentó ponerse en contacto con Manuel, pero él no quería hablar con ella porque se iba a casar. ¿Con esa niña?, gritó la mujer, «tú y yo vamos a tener un hijo, Manuel». «¿Qué estás diciendo? Me acusaste de infertilidad durante 3 años, y ahora dices que vamos a tener un hijo». «Sí, me equivoqué. Había alguna otra razón por la que no teníamos hijos, pero ahora los tendremos». «¿No quieres tener un hijo?». «Sí, pero no contigo. En realidad me voy a casar pronto, y se decidirá sin tu participación. Pero ¿dónde pondré a este niño? No sé cómo voy a vivir. ¿De qué voy a vivir? Yo tampoco lo sé, y no entiendo cuál es el problema. Tienes una educación, una profesión. Ve a trabajar al final del día. Cuando aparezca el niño, entonces podremos hablar de ello muy seriamente. Pero ahora no hay nada de qué hablar. Estoy segura de que el bebé no es mío». «¿Es tuyo?», gritó Carolina. Pero Manuel ya había colgado. Esa es la situación. El padre biológico se niega, y la amante demostrará fácilmente que no puede ser el padre. Pero ella será la madre, y no puedes esconderte de eso. ¿Pero qué hacer al respecto? Caroline no sabía qué hacer. Era demasiado tarde incluso para deshacerse del niño. «Ya he tenido bastante», pensó con fastidio. Podía haberse hecho una pequeña operación, que ya se había hecho, la verdad, y vivir tranquila. Después de todo, ella tenía una casa, y para casarse, tenía que conseguir un trabajo, y Manuel tenía razón. Ella tiene educación, algunas habilidades también,
conseguir un trabajo en algún lugar decente donde hay hombres buenos y ricos. Pero para eso, tiene que estar no embarazada por lo menos. Una mujer a punto de irse de baja por maternidad no conseguirá trabajo. Y para ser sincera, yo misma no quería trabajar. Por estos infelices pensamientos, Caroline ni siquiera pensó en el hecho de que llegaría el momento de inscribirse para el embarazo, y cuando fue al médico, solo se salpicó las manos. ¿Estás loca? ¿Quieres destruir al niño o morir tú? Te escribo inmediatamente una derivación para hospitalización. Así que Coralina fue al hospital para preservar el embarazo, que no estaba dispuesta a conservar. Pero ella misma no se sentía lo mejor. Fue entonces cuando sintió plenamente el horror de su solitaria situación. Allí, tumbada, miserable, enferma, sin nadie que necesitara un niño bajo su corazón. Caroline llamó sin cesar a su exmarido, a su amante, ahora también exmarido, trató de obtener algo de compasión de ellos, y creía sinceramente que tenía todo el derecho a hacerlo. Ambos la visitaron un par de veces y le llevaron algunos paquetes, pero todo lo que le dijeron no pudo hacerla feliz. Ninguno de los dos la necesitaba ya. Al parecer, el estado mental de la mujer también era cada vez más depresivo, y su estado físico no mejoraba. Como resultado, dio a luz a un niño prematuramente, y ella misma murió en el parto. Igor seguía dudando de que el niño fuera suyo, es decir, creía que las probabilidades de que lo fuera eran insignificantes. No en vano su exmujer le acusó todos los años de infertilidad. Es cierto que nunca se molestó en hacerse la prueba, pero ¿qué importaba ahora? Al fin y al cabo, la última persona con la que vivió fue otro hombre, así que el bebé era suyo. Pero este otro hombre, a quien Manuel, como único pariente de la difunta, se dirigió para informar sobre el funeral y decidir el destino del recién nacido, se limitó a encogerse de hombros. No entiendo qué tiene que ver esto conmigo. Era su legítima esposa, el hecho de que viviera con ella es irrelevante. Mi infertilidad está médicamente probada. Así que, por supuesto, tomó parte en el funeral, pero no le interesaba el destino del niño. Que lo den a un orfanato, ¿qué más da? No puedo hacerme responsable de todos los huérfanos, dijo. Manuel seguía sin poder soportarlo. Fue a la maternidad a ver al hijo de Caroline, que iba a ser trasladado a un orfanato. Formalmente, se consideraba realmente el padre del niño, porque él y Caroline se divorciaron 6 meses antes de su nacimiento, y estaba sinceramente apenado por el bebé. Pero en realidad no quería quedarse con el bebé de otra persona. Miró la carita del niño, huérfano nada más nacer. Por supuesto, no se parecía a nadie. Pero cuando abrió los ojos y miró a Manuel, su corazón se estremeció. Este es mi hijo, le dijo su corazón, y empezó a redactar los papeles para llevarse al niño a casa. Así llegaron los dos juntos a casa de Laura. Perdóname, Laurita, ahora sí que me voy, porque también voy a heredar la casa de Carolina, dijo en tono de disculpa. ¿A dónde irás? ¿Por qué? Se preguntó la muchacha. ¿Por qué? Me senté en tu cuello, y te traje un niño. Aún no sé si es mío, tengo que hacerme una prueba, pero estoy segura de que es mi hijo. Entonces, ¿por qué tienes que irte? ¿Estoy en tu camino? Al contrario, puedo ayudar. Alguien tendrá que hacerlo. No te tomarás la licencia de maternidad. ¿Hablas en serio? ¿Te quedarías con el hijo de otra? Manuel se sorprendió. Los niños no son extraños, respondió Laura y cogió al bebé en brazos. Pronto se trasladaron del pequeño piso de Laura a la casa bastante grande de Manuel para vivir allí en familia. Finalmente, se presentaron en el registro civil, con la intención de casarse pronto, tras lo cual Laura podría convertirse oficialmente en madre. Manuel, al ver lo apegada que estaba su joven esposa al bebé, pronto dejó de sentir remordimientos. Los tres eran bastante felices, salvo que la casa necesitaba algunas reparaciones, y había mucho que comprar para el bebé, y el sueldo no era muy bueno. Laura tuvo que dejar el coro de la iglesia, por supuesto, y pronto pasaron apuros económicos. Pero no sé por qué. Tengo mucho dinero, hoy iré al banco y cobraré una pequeña parte. Creo que tendremos suficiente para hacer una bonita guardería y comprar todo lo que necesitamos para nuestro Miguelito, dijo alegremente. Era una buena idea, desde luego, pero olvidar que la gente que también reclamaba el dinero nunca se asentaba no era una buena idea.
Tan pronto como Laura había cobrado una suma bastante grande de dinero, le robaron. No tuvo tiempo ni de gastar un peso. Ella y su marido lo denunciaron a la policía, e incluso les dijeron de quién sospechaban. La exmujer de su tío y la hija de este. Pero tenían coartada. No me extraña. No robaron nada ellas, contrataron a alguien, suspiró Laura, que no tenía la menor prueba de que la señora Natalia y su hija Lucía estuvieran implicadas en el robo, y efectivamente eran ellas. Habían contratado a unos sinvergüenzas y robaron a Ania nada más salir del banco. ¿Cómo has podido ir sola? La regañó su marido, no podías haber venido conmigo. Gracias por no hacerte daño. No llores, no llores, ¿qué te pasa? ¿No quieres dinero? No es dinero, no me lo quité todo. Solo me siento mal de que me hayan hecho esto. No, probablemente es dinero malo, no deberías tomarlo en absoluto. Hagámoslo nosotros mismos. Oh, ojalá te lo hubiera dado enseguida. No se sabe si era dinero malo o no, pero no trajo la felicidad a quienes creían ser las verdaderas propietarias, es decir, la viuda y la hija del difunto. Los ladrones les trajeron toda la suma, la dispusieron y esperaban su agradecimiento y el pago prometido. Pero la señora Natalia, después de contar el dinero, les atacó con una palabrota. ¿Qué me habéis traído? Signo de cierre de exclamación. Es una migaja, ¿no os dais cuenta? Es la centésima parte de lo que debería ser. Una buena centésima. Si no tienes bastante, déjanos cogerlo, no nos importa. ¿La chica sacó solo este dinero que tuvimos que hacerle sacar el resto? Los ladrones estaban indignados. No sé lo que deberíais haber hecho, pero os pedí que trajerais toda la suma, ¿y qué hicisteis? Supongo que escondiste el resto. Escucha, Natalia, no nos insultes, o podríamos morderte. El ladrón le dijo tranquilamente, danos la tercera parte según lo acordado, y adiós y hasta la vista. ¿Un tercio para vosotros? Os prometí la cantidad completa, no los trocitos. Y lo conseguiré, pero trataré con gente más seria que tú. Toma, vete a emborracharte, y les tiró unos billetes. Rata. Los bandidos le gritaron y se apresuraron a llevarse el resto del dinero, pero no tuvieron en cuenta a la segunda parte, es decir, a Lucía, que estaba en casa y, habiendo oído el escándalo, vino corriendo armada con algún objeto pesado, decidida a proteger a su madre y conseguir lo que le correspondía. Se desencadenó una grave pelea en la que todos los implicados resultaron heridos. Llamaron a una ambulancia y, por supuesto, a la policía. Los cuatro tuvieron que recibir atención médica y responder de sus actos. Cuando Laura se enteró, se disgustó aún más. Ahora no había a quien dar el dinero y no estaba claro qué hacer con él. Sin embargo, tras pensarlo un rato, la chica tomó una decisión que le pareció muy acertada, y al día siguiente la compartió con su marido. Bueno, ¿qué hacer, Manuel? Decidí no usar el dinero, pero al mismo tiempo no tirarlos, ¿no? Hagamos lo siguiente. Abriremos una clínica privada con él, una pequeña, claro. No tenemos dinero suficiente para una grande. Tú serás el dueño y el médico jefe. Esto no solo nos dará un ingreso, sino que nos permitirá ayudar a la gente. Creo que Nicolás Rivera estaría contento con esa decisión. Así lo hicieron, y pronto Manuel se convirtió en el propietario y médico jefe de la clínica, que rápidamente se hizo popular. La joven pareja era feliz, su hijo crecía, y resultó que pronto tendría una hermanita. Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.